que solo quiere destruirme. Se va todo dolor. Muy buenos días, aquí una vez más caminando en fe. Libro de Ageo capítulo 1. Hoy nos habla de la palabra del Señor del libro de Ageo capítulo 1, donde Dios quiere despertar tu espíritu. Dios quiere despertar tu espíritu. El libro de Ageo capítulo 1 es una palabra fascinante para todos nosotros, de la palabra del Señor. La palabra del Señor es sumamente importante que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor. Bueno, el libro de Ageo capítulo 1, versículo comenzando del versículo 12, Ageo 1:12. Por favor, sígueme ahí en sus casas. En el libro de Ageo capítulo 1, verso 12, dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salaltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado a Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Una de las cosas que quiero que entiendas, que Dios despierta tu espíritu. Dios es un experto en despertar el espíritu del hombre, que el hombre posee, cuerpo, alma y espíritu, para que despierte y empiece a buscar a Dios. Se da cuenta que es el espíritu del hombre que necesita un despertar. La palabra de Dios nos dice a nosotros en el libro del Evangelio. Jesús dio una palabra y dijo: nadie viene al Hijo si el Padre no la trae. Eso es bien importante. Dios quiere despertar tu espíritu. Así como lo hizo en mi vida, despertó el espíritu cuando vine desde New Jersey. Acá, muchos años atrás, Pensilvania, Dios desde New Jersey comenzó a trabajar en mi vida. Y aquí es donde realmente, aquí en Pensilvania, es donde realmente el Señor empezó a trabajar en mi vida. Bueno, el libro de Ageo, capítulo 1, comienza. Y quiero que estés atento porque Dios quiere hacer 4 cosas. Cuando Dios despierta el espíritu de alguien es porque quiere hacer 4 cosas. 4 puntos fundamentales para que pueda entenderlo. Pon atención y estén atentos a lo que Dios quiere decirte. Una de las cosas que entender en el libro de Ageo es que Dios quiere establecer prioridad. Dios quiere prioridad. Y cuando tenemos prioridad en nuestras vidas, que viene siendo Dios en nuestras vidas, la prioridad de Dios en nuestras vidas es lo que Dios quiere recalcar en este lugar. Había una indiferencia entre el pueblo de Dios. Dios le había dicho a través del profeta que Él quiere que reedifique la casa de Dios. El pueblo había salido de 70 años del exilio de Babilonia, ha regresado a la tierra. Ahora Dios quiere que empiece a reconstruir. Este es el tiempo de reconstruir. Esta es la temporada de poderle construir. Este es el tiempo de poder establecer, de levantar. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a través del pueblo. Había una situación en el pueblo, una condición espiritual que acabo de mencionar. Una es la indiferencia. La indiferencia. Hoy en día, una de las cosas más grandes hoy en día es la indiferencia a las cosas de Dios. Que todo el mundo anda con sus propios caminos, anda su de eso, y nadie quiere dar prioridad a Dios. Y Dios le está diciendo: establezca tu prioridad. Y Dios le dijo al rey, le dijo: ustedes siembran, pero no cosechan. Dios había permitido una situación. Había una situación en el libro de Ageo en Israel, que había una necesidad. Había necesidad de comida, había necesidad de cosechar, había necesidad. Pero lo más importante, sobresaliente, que había necesidad en la condición espiritual a la cual ellos estaban viviendo, porque había indiferente. Dios había detenido la lluvia, Dios había detenido la cosecha, porque quiso tomar la atención del pueblo. Aún la misericordia de Dios obrando en ellos, porque quiere
porque Dios quiere que ellos trabajen. Dios quiere que tú pongas tu mano a la obra. Dios no te ha llamado para que sentara en la banca. Dios te ha llamado para que trabajes. Y eso es bien importante. Voy a recalcar eso ya más adelante referente a eso. Hay cosas que Dios tiene que hacer en nuestras vidas para entonces Dios pueda obrar más lo que Dios quiere hacer. Una de las cosas que es bien importante, que hay personas que sueñan, y es bueno soñar es bueno, pero Paul Valery dijo una palabra que me llamó la atención. Él dijo: la mejor manera de hacer realidad a tu sueño es que te despierte. Es bueno soñar y pensar en las cosas que uno quiere adquirir, pero ¿cuándo va a despertar? Una de las cosas que el Señor habló al gobernador de Judá era Zorobabel. Dios habló a Zorobabel. Dios envió al profeta de Dios, Ageo, para que hablara, y era un profeta enviado por Dios para que hablara el pueblo de Dios. Él habló a Zorobabel, le habló al sumo sacerdote en aquel tiempo, era Josué. Y una de las cosas es que ellos se habían olvidado de hacer prioridad las cosas de Dios. Dios le amonestó que no tuvieran temor. Dios le amonestó a ellos y de que sirvieran a Dios sin temor, porque Dios es el dueño de plata y del oro. Dios le habló al pueblo: no se preocupen, porque Dios va a proveer las necesidades que ellos necesitan, ¿verdad? La condición que estaban viviendo. Dios le habló a un pueblo que realmente que necesitaba una palabra de Dios, pero era el templo de Dios. Dios quiso habitar en su pueblo, y el pueblo había dejado la construcción del templo en otros tiempos, lo había dejado y había enfocado en sus casas. El Señor dijo: espérate, todo el mundo corre a su casa, y a mí, ¿dónde está mi casa? ¿Por qué no está construyendo el templo? Eso es bien importante a lo que el Señor quiso hablar en esto. Es bien importante que el pueblo de Dios, aquí en el libro de Ageo, Dios amonesta a trabajar unido. Si te das cuenta, el libro de Ageo, todo el pueblo trabajó unido. Todo el pueblo trabajó unido. Cuando el pueblo de Dios escuchó la voz del profeta de parte de Dios, el pueblo temió, porque la palabra de Dios, cuando es Dios, produce temor. Eso es bien importante. Para que podamos trabajar para Dios y reconstruir lo que Dios quiere que hagamos, tiene que haber temor de Dios. Hay que volver al temor a Jehová, al Señor. Aleluya. Una de las cosas que tenemos que entender, que era la unidad del pueblo. Mira las manos tuyas. Las manos nuestras son importantes. Dios nos ha dado manos para poder trabajar, mi querido amigo, hermano. Pero sí, la mano derecha, tu izquierda, no funcionaría al 100%. Usted puede funcionar, usted puede hacer cosas con tu mano izquierda. Si usted no tiene una mano derecha, usted puede hacer muchas cosas. Pero trabajan mejor cuando la mano derecha trabaja unida con la izquierda. Y eso es bien importante. ¿Qué hay que decir con eso? En los tiempos de Dios, cuando Dios quiso trabajar con el pueblo, Dios le entregó a Moisés a Aarón. David tuvo Jonathan. Jesús tuvo los discípulos. Pablo tuvo Bernabé. Es bien importante cuando Dios quiere que usted comience. Dios, a veces lo que me llama la atención es que Dios pone hombres y mujeres a tu alrededor para que te ayude en trabajar y elaborar lo que Dios te ha puesto en tus manos. Dios la había puesto para que trabaja unido, hermano. Y dice la palabra que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué y todo el pueblo para que trabajen. Ahora, aquí hay 4 puntos fundamentales de cómo Dios quiere trabajar a una persona. Cuando Dios despierta el espíritu de alguien, porque número 1, despierta el espíritu para que responda al llamado de Dios. Ese es número 1. Dios despierta el espíritu a alguien para que responda al llamado de Dios. Y eso es lo que va a entender. Cuando el espíritu de Dios posa sobre alguien, va a sentir ese deseo. Dios dice la palabra que Dios pone en nosotros el querer como el hacer.
Dios cambia los pensamientos del hombre, mis hermanos. Aleluya. Yo me recuerdo como Dios despertó mi espíritu para servir a Dios, para hacer el llamado, para responder al llamado de Dios. Y sinceramente, hasta ahora yo me he quedado sorprendido, hermano, de las cosas que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer. Eso pasa cuando alguien se pone la mano de Dios, cuando alguien responde al llamado de Dios. Número 2, aquí bien importante, cuando Dios despierta el espíritu de alguien, es porque Él quiere convencer de pecado. Aleluya. Él quiere convencer de pecado. Ahí está. Cuando Dios quiere que el pueblo trabaje a mano a la obra, una de las cosas que Dios quiere es que arreglemos nuestras vidas. Hay que arreglar nuestras vidas. Cuando respondamos al llamado de Dios, otra cosa es que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros, porque esa palabra es que el Espíritu de Dios convence de pecado y de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios pone en nosotros que ponga ese sentir, ese peso en nuestro corazón de que tenemos que arreglar nuestras vidas. Hay personas que tienen que arreglar su vida con Dios. ¿Cuántas veces yo he hablado con personas en el pasado? Me han dicho, varón, yo no he dejado de pensar en Dios. Y yo le digo, qué bueno, pero arregla tu vida, apártate del pecado. Porque si Dios quiere trabajar en ti, una cosa es que Dios va a convencerte del pecado. Número 3, ¿por qué Dios despierta el espíritu de alguien? Porque Él quiere empoderarte en fe. Lo empodera en fe para que trabaje. Es Dios que amonesta. ¿Usted se recuerda cuando Dios amonestó a Moisés y Moisés no quiso ir allá al pueblo, a Egipto para liberar a su pueblo? ¿Cuántas veces Dios no lo amonestó, lo empoderó, lo animó, lo aconsejó? Ay, avanza, aquí pasó. Dios amonestando. Dios te quiere empoderar en fe para que tú andes, empoderar en fe para que camines, empoderar en fe para que tú obres según lo que Dios te ha entregado en tus manos. Número 4, ¿por qué Dios empodera a alguien? Lo empodera para que produzca Dios en esa persona una transformación espiritual. Israel está recibiendo una transformación espiritual. Y qué bueno es cuando recibamos una transformación espiritual. Cuando hay una transformación espiritual, tiene que haber cambio, produce cambio, aleluya. Entonces, damos cuenta la prioridad a Dios. Eso es bien importante, que demos la prioridad a Dios. Una de las cosas que el Señor nos habla, que nos amonesta a nosotros, que ellos oyeron la palabra de Dios. Ellos oyeron la palabra. Bien importante, escuchar la palabra, porque dice la palabra de Dios, dice que la palabra viene por oír, la fe viene por oír la palabra de Dios. Hay cosas en el mundo espiritual que quieren y tapan los oídos de muchas personas para que ellos no escuchen la palabra, porque el enemigo sabe que si muchos escuchan la palabra de Dios y abren su corazón al evangelio, él sabe lo que la palabra produce en una vida. Ay, qué bueno es Dios. Y te das cuenta, el libro de Ageo es el profeta, es Dios que envió el profeta. Es algo bien importante, fue Dios el que envió al profeta. Y todo el pueblo pudo temer a Dios una vez más. Yo quiero darte saber algo. Nadie puede conocer la gracia de Dios sino antes conocer el temor de Dios. Eso fue la palabra de una persona que dijo: nadie puede conocer la gracia de Dios sino antes conocer el temor a Dios. Y el Señor le dijo: yo estoy con vosotros. Eso fue una promesa fundamental al pueblo de Dios. Trabajen, cobrad ánimo. Y el Señor depositó en ello, ay santo, un empoderamiento. Aleluya. Tú sabes que, hermano, es recibir un empoderamiento del poder del Espíritu Santo. Usted sabe lo que es un empoderamiento del Señor. Siento presencia.
Cuando tú recibes un empoderamiento, tú empiezas a obrar. Mira, ya no es usted, es el Espíritu Santo en usted. Espíritu Santo que obra y mora en usted para que trabaje, para que te esfuerce, para que busque de Dios, para que pueda levantarte y poder a trabajar en la obra del Señor. ¿Qué es lo que Dios hizo en el libro de Ageo? Lo empoderó en fe. Respondieron al llamado de Dios. Reconocieron su indiferencia y pecado delante de Dios. Y produjo en ello una transformación. Pero primero le habló a los líderes, que viene siendo el gobernador y el sumo sacerdote. Porque en ese momento ellos no habían hecho lo que Dios le había dicho a ellos. Hasta ese punto no estaban amonestando al pueblo, no estaban. Y ahí cuando ellos tomaron mano, asunto en la mano para poder trabajar en la obra de Dios. Mira, hermano, no hay nada más importante en la vida que trabajar para la obra del Señor y trabajar para Dios. Es algo que trae no solamente gozo, trae recompensa. Mira, cuando usted hace algo por amor, no es una carga. Aleluya. Mira, eso salió del horno. Mira, hermano, cuando usted ama y usted se goza por lo que hace, no es una carga, es un privilegio. Produce gozo en ti porque lo hace de corazón. Dios hoy, ahora mismo, quiere despertar tu espíritu para que puedas servir a Dios. Muchas personas que están en sintonía, que están escuchando, saben de cómo Dios ha trabajado en ellos, cómo Dios está obrando en cada uno de ellos, aleluya. Y tiene que seguir, aleluya, porque vendrá el momento que te van a desanimar. El pueblo del libro de Ageo, ellos se desanimaron. Hubo un momento que vino desánimo, hubo un momento y Dios tuvo que traer el profeta para que le amonestaran, para que le hablaran. Llega el desánimo. Llega el desaliento. Vienen cosas en nuestras vidas que uno se cuestiona y duda. Pero tú sabes que no te olvides lo que el Señor te ha hablado. No te olvides lo que el Señor te ha declarado sobre tu vida. Dios despierta el espíritu del hombre para que pueda trabajar para Dios. Y Dios lo está haciendo hoy a través de este mensaje. Dios mío, yo te pido, Señor, que sea usted ministrando a cada uno de su vida. Yo te pido, Señor, si alguien está luchando, que puedan arreglar su vida delante de ti. Yo oro por revelación, por fortaleza. Oro por sanidad en su cuerpo, en sus vidas, Señor. Si alguien está luchando, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, que ellos puedan tener la victoria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, te sido el ministro del Señor y a su humano. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Se va.